Estamos en el Instituto Italiano de Cultura en la sala de exposiciones. Aquí el 14 de octubre de este año 2015 se inauguró una muestra de artes visuales del artista plástico Rubén Milton Barra. Intentamos a través de este video reproducir la selección y el montaje de las obras expuestas realizadas con total solvencia por la artista plástica Pilar González, de larga trayectoria en el mundo del arte. En esta incursión, el artista Rubén Barra nos ilustrará sobre algunos aspectos relevantes de los trabajos expuestos. ¿Cuáles fueron los motivos para organizar esta muestra? Bueno, podría mencionar varios motivos, pero hay uno que importa, que es el querer mostrar algo que fue el trabajo de los últimos 15 años, y yo considero un lenguaje nuevo, por lo menos en mi carrera artística. Y los últimos 15 años están referidos a las maderas policromadas, a las máscaras y a las esculturas. Los dibujos tienen una trayectoria diferente, que fueron creados, hay dibujos de la década del 70 hasta el 2015. Por eso lo que tiene mayor preferencia como novedad para mí, y quizás para los que conocen mi obra, es la obra producida en estos últimos 15 años. ¿Puedes contarme cómo fueron los comienzos, Rubén? Mis comienzos tenemos que remitirnos a la edad de 15 años, ya adolescente. Mejor dicho, ya antes en la escuela tenía ciertas condiciones que me hacían destacar en la parte de dibujo. Yo pienso que potencialmente la característica o el contenido de lo que cada uno después como adulto llega a ser está desde los comienzos, pero en ese comienzo todavía no se ha organizado el mundo interior, y paulatinamente se va desarrollando y plasmando lo que de alguna manera llega a ser la culminación a través de muchos años. Pero quiero remitirme que después de la escuela yo tuve oportunidad de tomar contacto con un señor alemán que es escultor y restaurador, y tenía un hermoso taller de restauración, más que nada restauración de antigüedades. En ese lugar funcionaba todo tipo de arte, ¿no? O de artesanía, vamos a llamarlo así. Se restauraban marfiles, piedra dura, porcelanas, cristales y eventualmente algún cuadro también y escultura. Fue así que cuando yo me enfrenté a ese lugar sentí una emoción especial, porque me di cuenta de que eso formaba parte de cosas que a mí me atraían y me gustaban. Este señor me dio trabajo, pero la misión de él no quedó solo como patrón, como persona que me daba un sueldo para trabajar, sino que vio algo en mí que podía ser que podría desarrollarse, y me empezó a estimular en la parte del arte, del dibujo, de la escultura, y además era un hombre muy culto que también pude a través de él canalizar en esa cultura que traía como hombre maduro y europeo. Fue así que estuve muchos años con él, y cuando salí ya estaba preparado como para trabajar en lo que respecta a la restauración, que fue la restauración, yo nunca lo olvido, que
a través de los años fue mi medio de vida, donde paralelamente trabajaba en restauración y también trabajaba en arte. Me di cuenta desde muy joven que vivir del arte era muy difícil. Tampoco quería venderme y acondicionarme a los gustos de los galeristas y del público como para poder vender. Me di cuenta que había que formar un lenguaje, había que estar maduro y trabajar intensamente. Y ese fue mi criterio y creo que no me equivoqué. ¿Qué maestros te guiaron en esta búsqueda? Bueno, tuve muchos maestros. En la década del 50 tomé contacto con la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí tuve como maestro al escultor Juan Martín, excelente escultor y gran dibujante. Y fue una trayectoria de 5 años donde en los últimos años, en menos de un año, estuvo también el escultor Nerses Unanián. Digo escultor, pero era también pintor y dibujante. Esos primeros contactos fueron para mí muy importantes porque me ayudaron también a presentar obras en aquellos salones que en la década del 50 y el 60 eran conocidos y populares acá en el medio. Hablo de aquellos salones que se organizaban en el Solís y tanto pintores, habían sesiones de pintura, escultura y dibujo. Yo por varios años pude intervenir en escultura y después en otros salones que organizaba el municipio intervine como pintura. Después surgieron, paralelamente a esta actividad de plástica, surgió un poco el reconocimiento de quiero decir que antes tengo que mencionar que en el año 1964 se creó el taller de restauración a nivel estatal y yo pude intervenir como restaurador, como funcionario. Y al poco tiempo surgió la posibilidad de una beca a México, donde me especialicé en la parte de pintura y esto también fue favoreciendo mi actividad de restaurador, pero además creo que además de la actividad de pintor que te hace ver y estudiar y presenciar las obras de arte de una forma muy especial, porque la tenés contigo y la tenés que manipular y vas entrando en la cocina del pintor, que eso es muy importante. Pienso que esta etapa a mí me ha enriquecido muchísimo en el conocimiento de los artistas, en la percepción del color, en muchas formas creo que el conocimiento de los grandes artistas me ha favorecido enormemente. Luego, con el tiempo, tuve otra oportunidad de una beca a Italia, que esta fue en el año 83, y ahí completé, podríamos decir, esa trayectoria de aprendizaje de restaurador, y bueno, que fue beneficioso también para el centro donde yo estudiaba, porque tuve la oportunidad de formar gente y de tomar contacto con las grandes obras a nivel nacional. Pasado el tiempo, además de hacer muestras colectivas, estuve exponiendo también en México, en la oportunidad que tuve en el año 72, he hecho muestras colectivas y algunas ventas particulares. Después, en lo que respecta al contacto con maestros, tuve la gran oportunidad de tomar contacto con el profesor Fernández,
Guillermo Fernández, gran docente, muy reconocida personalidad, que me dio también nuevos conocimientos que tienen que ver con esta última etapa, que están relacionadas directamente a la parte plástica. ¿Cuáles son los materiales con que trabajás? Particularmente en las pinturas de madera policromada. Yo elegí la madera, primeramente porque la madera tengo un gusto especial hacia ella, pero después comparado con las texturas que puede provocar la tela o puede provocar el papel o el cartón, siempre seleccioné aquellas maderas que tienen historia, maderas viejas, tablas de piso, aquellas antiguas tablas de piso de pinotea, que tienen la huella del tiempo, que tienen la textura con una vibración especial. Y todo eso me pareció que era importante empezar a considerarlo y a trabajar. Por ese es el motivo de la madera. Después vienen otras decisiones, otros planteamientos que ya tienen que ver más directamente con la expresión y con la búsqueda de lo plástico, y fueron estos ahuecados que se ven en las maderas policromadas, donde yo buscaba quizás otra dimensión y se acentuaba instintivamente aquella educación que yo tenía de la escultura, como que tenía necesidad de pintar y al mismo tiempo sentía la necesidad del hueco que forma el espacio y que se proyecta en el muro. Todo eso fue jugando en mí una condición de estos materiales mezclado con la intención de la creación plástica. Fue toda una situación que me llevó a la creación de estas obras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la obra Arcano, donde hay una sucesión, hay una organización de maderas antiguas, muchas veces encontradas, donde yo planifico en una forma constructiva, quizás, controlando la medida, controlando el valor de los colores y el espacio. Y ese fue mi juego y mi forma de armar más de una de estas maderas policromadas, que creo que fue algo novedoso y fue algo diferente en mi producción de los últimos años. Hay una obra, Mutabilis, que está pintada de ambos lados. ¿Qué te llevó a ti a resolverla de esa manera? Sí, hablando sobre la obra Mutabilis, cosa que hemos comentado, ¿te acuerdas? Y que tú me interrogabas a ver qué pasaba, por qué habías pintado de ambos lados. Bueno, fue también el deseo de ver qué pasaba dentro de una misma imagen, con esa forma ahuecada, qué pasaba encarando un nuevo dibujo y un plan tonal diferente. Y bueno, y ahí se dio esa conjunción de obras que para algunos está mejor de un lado que de otro. Y también me pareció novedoso de que teniendo dos fases, uno tiene la posibilidad también de disfrutarla un tiempo de un lado y otro tiempo del otro, ¿no? Sí. Pero antes que nada quisiera hacer también pequeño comentario sobre la obra donde tengo incorporado el metal, sí, que está mencionada con Arcano, ¿no? Bueno, esa forma parte también de las maderas policromadas
ahuecadas, con una característica que la parte del hueco no se proyecta en la pared porque tiene un soporte detrás donde yo incluía imágenes con color. Pero de particular tiene, con respecto a las otras, que fue enriquecida con perfiles de hierro, tratando de pronunciar, dándole un valor a aquellas, mejor dicho, dándole más un valor a la parte geométrica, donde juega mucho la curva y el ángulo. Me pareció que eso enriquecía la obra y formaba parte de un nuevo elemento que fue en una de las únicas que hasta el momento incluí, ¿no? Bueno, y con respecto a las máscaras y las esculturas, Bueno, sí. tienes una obra que se llama El Guerrero. ¿Cómo se formó esa figura? ¿Cómo se armó ese trabajo? Vamos a hablar ahora un poquito sobre las máscaras, porque las máscaras también tuvieron un tipo de organización un poco diferente. Está dentro de este lenguaje, pero fueron casi la mayoría de ellas fueron hechas con fragmentos de materiales diferentes. Por ejemplo, tenemos el Guerrero, que es una pieza que está formada por un cilindro encontrado en una playa, que muchos me decían que podía ser parte de un cañón antiguo, otros decían que era simplemente un caño de desagüe, pero lo cierto que a mí me interesó, y con mucho esfuerzo porque es muy pesado, traté de llevarlo y dejarlo en el taller. Yo sabía que de alguna manera eso ya formaba parte de algo que me resultaba familiar como para armar una cosa. Con el tiempo, trabajando con los troncos de madera, que yo hago colección de troncos, encontré una base de madera, de una madera de plátano, que me di cuenta que podía formar parte de ese conjunto y lo inserté en ese hueco del caño. Y ahí empecé a darme cuenta que eso formaba parte como de una figura antigua. Y le hice otros agregados que enriquecieron un poco la forma y le dieron una forma más definida, y con algunos metales y algunos tornillos, esos tornillos de forma de hierro, que son de formas muy decididas y muy expresivas, lo fui enriqueciendo y pude formar una imagen que yo la llamo del Guerrero. Hay una máscara que tiene varios tipos de madera. Tiene madera de encofrado, madera de nogal, y hay un fragmento que forma la parte frontal de la máscara, que es de un mueble antiguo de caoba, y después tiene un marco convencional. Y así fui formando las piezas. Hay otra pieza también que está formada por un volumen de madera común, talera de madera común que fue extraída de la parrilla. Yo estaba cocinando un asado y de repente vi un trozo de madera que me llamó la atención y que podía ser algo que podía ser interesante, y rápidamente lo saqué del fuego y lo metí en un balde de agua, y ahí pude detener que el fuego no lo consumiera. Y eso resultó en una máscara después, lógicamente, trabajada, compuesta, estudiando otros materiales que le dan la armonía del color y
y la fuerza de la escultura. Bueno, y así sucesivamente. Después tenemos una obra que se llama La Familia, que también fue creada con aquellas maderas que se ven todavía en el campo, que son centenarias y que tienen una textura que da la pauta de la edad, pero que al penetrarlas, que al trabajarlas, al esculpirlas, aparece algo maravilloso que es el tono y la frescura de un rojo profundo que realmente llama la atención. Y ahí pude crear 3 figuras, 2 figuras y una menor, que bueno, yo las bauticé como La Familia, ¿no? Y acá tenés otras 2 esculturas en piedra, que son, ¿o qué material es? ¿Es un material duro? Un par de piedras de granito. Una de las piedras más duras que yo conozco y que bueno, también forman parte de ese gusto por cambiar de materiales y ver qué pasa qué pasa de un trabajo delicado como de dibujar al trabajo de la piedra, que es completamente diferente, donde hay que usar amonadoras con discos especiales para poder penetrar la piedra. Y bueno, hice varias de ellas y me di cuenta que podía también ser parte de este nuevo lenguaje y aquí están 2 de esas piedras. Hice varias, pero seleccioné 2 de las que me parecieron más adecuadas. Rubén, y con respecto a los dibujos, que si bien tú te referiste al comienzo de esta charla, ¿podrías regresar y contarnos un poco más cómo no, sobre tus dibujos? Sí, y merecen un capítulo aparte, porque voy a hablar un poquito de Pilar, que a ella le gustaron mucho poner este friso de dibujo un poco dirigido a los jóvenes también. Ella me dijo, esto tiene un carácter también didáctico, porque hoy en día se menosprecia un poco el dibujo en la educación del artista. Y ella, y yo también lo considero, el dibujo es fundamental para la realización de toda obra, de pintura, de escultura, de diseño, de vestuario, en las obras de teatro. Es fundamental. Además, tenemos la enseñanza de nuestros artistas de la antigüedad, que todos han sido grandes pintores, y hasta los más recientes, un Picasso, un gran dibujante, ¿no es cierto? Entonces, este fue el motivo, y además querer demostrar de que antes de hacer esto de las máscaras y de las maderas policromadas, hubo toda una educación y todo un trabajo que tiene que ver con el dibujo. El dibujo es algo muy especial, que de por sí ya es un lenguaje, y para mí ha sido siempre un leitmotiv, un trabajo que permanentemente lo hice. Yo estoy sentado en el café y ya naturalmente siempre llevo un lápiz y un papel y saco algún perfil, algo que juega en la imaginación y un deseo de plasmar cosas. Y aquí pude, con la sabiduría de Pilar, ella pudo seleccionar una serie de 15 o 16 dibujos que formaron parte de la muestra y creo que fue un gran acierto. Y tengo dibujos que van de la década del 70 hasta el 2015. Del 2015 creo que tengo muy pocos. Y particularmente el desnudo fue una cosa que me atrajo siempre, porque la hemos trabajado. Hubo un año en la década del 90, donde en un taller que yo tuve en la calle Buenos Aires, formé un grupo donde hacíamos modelo vivo
y nos reuníamos con pintores como Eduardo Espino, Héctor Ucar, Pablo González, Fernández, y después he trabajado también, que hacía modelo desnudo, con el pintor Curto, hace años fallecido, y particularmente en mi taller, donde hemos hecho sesiones muy, muy interesantes de modelo vivo, hombre y mujer. Y bueno, y la figura de mujer fue una constante en la historia del arte. Está reproducida en las diferentes etapas del arte, y eso no se agota, ¿no es cierto? Además, como motivo inspirador, no hay cosa más linda que una mujer, ¿no es cierto? Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Quiero mencionar también algo sobre dos esculturas, Construcción 1, Construcción 2, que fueron obras realizadas sobre madera de plátano, de esas tantas maderas que yo recojo cuando hay podas en el barrio y las dejo secar y madurar. Bueno, que tienen un criterio constructivo también, y que son talladas con sierras con amoladora, y trabajadas con gubias y perfiles metálicos, ¿no es cierto? Son dos obras que tienen formas circulares, que están talladas en toda su circunferencia, y tienen una pátina que no le deja ver mucho la calidad de madera, pero que no sé, me gustó darle un color, y creo que bueno, forma parte de lo que tengo como escultura, y además una figura que yo la titulé Danzante, y viene a ser un tronco de un árbol de manzano que tenía la forma de danzante, y yo la modelé, pero sin que perdiera esa calidad de vegetal, que creo que fue interesante. También en esta pieza sí se ve la calidad de madera, porque tiene simplemente un lustre, donde fue ubicada en una base de madera que puede ser giratoria. Y así se completan las esculturas, que formaron parte de diferentes materiales, algunos de madera, otras en piedra, y algo de hierro, que también incluye particularmente en la figura de Guerrero. Quiero dejar un agradecimiento especialmente al Instituto Italiano de Cultura, al señor agregado cultural de la Embajada Italiana de Montevideo, señor Michele Gialdroni, a Pilar González, que fue la persona que armó con notable sapiencia esta muestra, y a todos los colaboradores que de alguna manera se acercaron, amigos, familiares. No los voy a mencionar a todos porque de repente me olvido de alguno, y no quisiera esto, ¿no? También tengo una especial atención a la persona que diseñó el catálogo, Aldo Podestá, y al fotógrafo Giulio Rasmuner y Carlos Contreras. Y muchas gracias por esta atención.